Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas y decirles que ahora estamos al final del último capítulo, el capítulo 4 de una carta maravillosa que Pablo escribió a los Colosas, pero que hoy es viva y tan acertada para el tiempo en el que estamos. Le doy gracias a Dios porque esta carta de verdad ha cambiado mi vida. Ha modificado conductas negativas, me está trayendo a la verdad, me está haciendo vivir esa plenitud a la que fuimos invitadas a vivir. Y quiero hacer un pequeño recorrido como Cristo creó, creó todas las cosas, todo el universo, bajo el dominio y la autoridad de Jesucristo. Está sujeto, Él creó todo el universo y hay una plenitud que encontramos solo en Cristo Jesús. Como el capítulo 2 nos advierte de cuidados con las falsas doctrinas, siendo persuasivos, pero empezando en el hombre y terminando en el hombre, y cómo glorifica la obra redentora de Jesucristo, donde fue consumado en la cruz el perdón de nuestros pecados y que no necesitamos de cosas externas para mostrar cierta espiritualidad, como querían engañar a los que se estaban infiltrando en la iglesia de Colosas, queriendo adorar a ángeles o haciendo ciertos rituales. Hemos aprendido y hemos recorrido que nuestra esencia está en Jesucristo. La plenitud está en Cristo. Cristo es Dios y Dios en Cristo. Y su Espíritu Santo en nosotros, como Él nos prometió. Y quiero decirte que en el capítulo 3 fue un gran reto para mí, porque yo me doy cuenta que yo traigo muchas cosas todavía de las que necesito no dejarlas vivir en mí, no ser condescendiente con actitudes que a Dios no glorifican, como el enojo, como todas estas actitudes que y Jesse nos invitó a despojarnos, a hacer morir la vieja naturaleza y revestirnos de misericordia en este tiempo que necesitamos tener compasión, benignidad, paciencia. Son cosas que hoy por hoy, de verdad le digo, Señor, las quiero, las necesito que sean vida, que sean realidad en mi vida. Y ahora, después de indicaciones que Pablo da, que las vamos a ver, cómo exhorta y hace un llamado preciosísimo a mujeres, estar sujetas a nuestros esposos, y hay un freno, no es el temor de la sujeción que te van a maltratar o a golpear o a abusar de ti, no. Es una sujeción donde el hombre tiene como cabeza a Cristo y es responsable de tú sentirte amada, cuidada y protegida. Al hombre lo manda a amarnos, a los padres los manda a no provocar a ira a los hijos, y a los hijos los manda a estar en obediencia, en sujeción a sus padres, a los que estaban esclavos, a los que estaban bajo el servicio de sus amos, los invita a trabajar no sirviendo al hombre, sino sirviendo a Dios. Y nos vamos a enfocar un poquito en esto, porque vamos a conocer que aquí hay muchos nombres que se mencionan en el capítulo 4. Y yo quiero ir, es como un iceberg, ¿sabes? El iceberg solo ves la fuerza de lo que sale, esa fuerza que sale del agua, pero adentro hay un gran movimiento, hay una gran vida adentro de la tierra donde fluyen corrientes y de ahí salen con tanta fuerza que salen hasta el exterior. Y así veo este capítulo, nos menciona nombres que están abajo, colaborando con ellos, siendo transformados, una iglesia en movimiento, una iglesia con vida. Y quiero compartirte eso del capítulo 4, el cierre de Colosenses. Y quiero empezar leyendo, dice, parece que termina el capítulo diciendo: amos, hagan lo que es justo y equitativo con sus siervos, sabiendo que también tienen un amo en los cielos. Y van a ver por qué empieza con esto en el capítulo 4, siendo tan enfático, exhortando a los amos a que sean justos y equitativos. Y vamos a ver qué pasa más adelante, es una sorpresa que les tengo. Y luego sigue con el versículo 2, dice: perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Parecería que entendiéramos bien esta orden de Pablo que les da a los Colosas: perseveren en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Y yo dije: Señor, ¿qué me quieres decir? Porque ciertamente perseverar es algo que a veces nos cuesta trabajo. Es algo que te tienes que apartar un tiempo, que tienes que estar consciente que es una oración, una relación con Dios. ¿Se acuerdan que les hablaba en el capítulo 2 lo que realmente es una oración?
es una relación viva, como el anillo no porta, mi argolla me muestra que estoy casada, pero mi verdadera relación es lo que yo vivo con Arturo. Y la oración es mi relación con Dios, lo que realmente le digo, lo que realmente escucho cuando estoy en su presencia. Y Dios, aquí Pablo exhorta a perseverar siempre en la oración, vigilando. Esta palabra me impactó, vigilando. Y la vi en otra parte de la Biblia que me asustó más cuando la leí ahí. Y ya la estudiamos en Efesios capítulo 6, versículo 18, donde dice, orando en todo tiempo en espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Vuelve a decir vigilando, pero ahora aquí lo pone al revés, vigilando con toda perseverancia. Y se me vino una parte, Dios me la puso en mi corazón, una parábola que Jesús dijo referente al reino de los cielos. Jesús, cuando estaba hablando a qué era semejante el reino de los cielos, habló de las 10 vírgenes que estaban esperando para que llegara el novio. Y dice que el reino de los cielos se parece a estas 10 vírgenes. Estaban en espera que llegara su novio, pero 5 de ellas fueron sensatas y 5 insensatas. Y quiero señalarte algo, ya iban y cada una tomó sus lámparas pensando, porque posiblemente salieron en el día esperando que llegara el novio, y unas iban preparadas, ¿sabes? Unas llevaban lámparas, todas llevaban lámparas, pero solo 5 de ellas tomaron, las sensatas, tomaron aceite, para que si se les acababa lo que traían en su lámpara, pudieran suplir y estar en vigilia esperando a que llegara el novio. Y resulta que en esta enseñanza de Dios, porque es Jesucristo dando esta parábola, les pasa todo el día, llega la noche y las 10 vírgenes se duermen de cansancio. Y a medianoche se oye un grito y les dice, ya llegó el novio. Entonces, resumiéndoles esto, les quiero leer nada más lo que pasa. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite. Qué curioso. Les dijeron, dame de tu aceite porque a mí ya se me acabó, no traigo. Y nosotros, pero dice, denos de su aceite. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que nos falta a nosotros y a ustedes, no te puedo dar, porque me va a faltar a mí y a ti. Mientras ellos iban, le sugirieron, no te podemos dar, no sea que nos falte a nosotros y a ustedes, vayan más bien a los vendedores y compren para ustedes mismas. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos la puerta, porque fueron a comprar el aceite, no estaban listas. Pero él respondió diciendo, de cierto les digo que no las conozco. Parecería como muy duro de parte de Dios. Y lo siguiente, quiero resaltarlo, velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Y estamos hablando de señales antes del fin. Y el velar es como estar preparada en oración, estar lista, haber sido prudente y no insensata, preparando mi corazón a tener una relación viva, porque no sé el día que va a llegar el Señor. Entonces lo pude trasladar a ser perseverantes en la oración, vigilando los tiempos en los que estamos y motivándote a ser prudente como estas vírgenes, porque se habla del reino de Dios y Pablo está hablando del mismísimo reino de Dios. Entonces tuve el deseo de compartirles esta parábola y quiero seguir adelante porque me enseña mucho de sabiduría. Mujeres sabias preparando, yendo a comprar anticipadamente, estando rogando con toda oración y súplica y preparadas para la llegada del novio. Y las insensatas querían que les diera, ¿y qué crees? Yo no te puedo dar de lo que yo oro. Eso es algo muy personal. El perseverar en oración es algo que solo tú puedes hacer. No puedes venir y comprarlo. Tú lo tienes que crear, tu momento con Dios y perseverar en Él. Te invito a que lo hagas. Y dice, seguimos en Colosenses entendiendo bien lo que es velar. Dice, a la vez, oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra,
para comunicar el misterio de Cristo, por el cual estoy aún preso. Fíjense, Pablo está orando para que, aún estando preso, la palabra de Dios la pueda comunicar y de una manera correcta. Oren para que yo la presente con claridad, como es preciso hablar. Y yo te digo, si esos tiempos no se parecen a nuestros tiempos. ¿Se acuerdan cuando Jesse nos platicó cómo Pablo estaba en arraigo domiciliario y la pluma fue una fuente para poder llevar el evangelio y poder compartir? De hecho, así es como llegó esta carta. Y ahorita son los tiempos en que debemos de orar para que podamos llevar la palabra de Dios y ser claras en el mensaje de salvación que Cristo Jesús le costó su vida, y llevarlo con eficacia y ser fuente de influencia en este tiempo. Y después parece que da ciertas recomendaciones mencionando varios nombres de los cuales me gustaría hoy compartir. Dice, anden sabiamente para con los de afuera. Fíjense nada más que recomendación. Anden sabiamente. Mujer, condúcete en la sabiduría de Dios. En el capítulo 2 vimos que la sabiduría proviene de Dios. No me gustaría volver a ella porque tengo algo más que enseñarte en ello. Dice, anden sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiéndolo, sabiendo que hay un tiempo oportuno para hablar. Tú tienes que estar sensible a cuál es tu momento para compartir. Tienes que estar atenta a lo que Dios quiere a través de tu vida, redimiendo el tiempo, ¿sabes? El tiempo cuenta y va pasando. Tú sabes cómo lo gastas. Si lo gastas de una manera egocéntrica, solo pensando en ti, o como Pablo. No importa que estuviera a tiempo, su tiempo contaba para dar a conocer la palabra de Dios. No importa la prisión que el hombre ponga, no importa que estemos confinadas, la luz y la vida está dentro de ti. Aquí lo dice. Dice que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada persona. Y aquí quiero mencionarte algo que me encantó. Dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Tú eres sal. A lo mejor no lo crees, a lo mejor no te sientes sal. Prueba un alimento que no tiene sal y es como, ay, aquí le falta sabor, como que no me sabe muy bien, ¿no? Y cuando le pones ese toque a los alimentos de la sal, parece que todo combina de una manera perfecta. ¿Y qué crees? Tú, en Cristo, siendo de veras convencida de la obra de Jesucristo, que has muerto y que Dios está creando en ti una obra preciosa a través de su Espíritu Santo, tú embonas perfecto para que en todo tenga sabor en la tierra, porque vas a dar a conocer la obra de Cristo. Te animo a ello, te animo como Pablo los está animando. Y nos dice en Mateo capítulo 5 del 13 al 16, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Si tú pierdes esa fe, esa comunión con Cristo, vuelve a ella, vuelve a tu gozo, vuelve al centro, porque Jesús siempre nos perdona y nos pone y te levanta. Dice la Biblia que jamás apaga el pábilo que humea. Entonces yo te animo, si sientes como un pábilo que ya no tienes luz, que ya no das luz, Jesús es tu fuerza y tu luz. Ven al centro que es Cristo, donde encontraremos gracia. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y si estás pasando por momentos donde te sientes débil o falta de carácter o problemas de carácter, que la gracia del Señor sea tu sustento, que te sea suficiente, porque el Señor quiere perfeccionar esa área de tu vida. El Señor quiere tomarla y transformarla. Y me encanta, dice, no vale más, cuando ya pierde su sabor, no vale para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Tú y yo, en este tiempo de contingencia, somos la luz. Porque Dios nos ha dado dirección en dónde estamos y por qué nos tocó vivir. Tenemos una esperanza viva de que Dios está obrando, y en esta contingencia hemos visto más que nunca una búsqueda genuina de Dios y dependencia absoluta de su Espíritu Santo. Entonces, después de que les dice todas estas recomendaciones, les dice, anden sabiamente.
Y vimos ya la sabiduría de estas mujeres prudentes. Pero anden sabiamente, no nomás para dentro de tu familia, con los de afuera. O sea, anímate a hacer luz, anímate. Condúcete con la sabiduría de Dios porque de Él viene la sabiduría. Anímate a dar testimonio de lo que Cristo está haciendo a través de ti. Y sé siempre agradable. Hay una palabra, por favor, muestra el gozo de la salvación. Muestra la paz en medio de esta incertidumbre. Muestra la paz de haber sido reconciliados. Muestra la paz de la seguridad que tenemos eternidad en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Y entonces serás luz y serás sal. Y después en el versículo 7 dice, todos mis asuntos se los hará saber Tíquico. Qué curioso nombre. Tíquico era un hermano del cual se expresa increíble. Las cartas que él está mandando, esta carta a Colosas, la manda por la mano de Tíquico y de Onésimo. Pero Tíquico se expresa de él de una manera muy especial. Tíquico, y dice, hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Qué credenciales respaldan a Tíquico? Un hermano con el que yo sé que el amor que él tiene les va a infundir aliento. El testimonio de su vida en ustedes los va a animar. Les va a mostrar cómo estamos nosotros acá en la cárcel, cómo estoy viviendo yo preso en la victoria en Cristo. Pero su propia vida les va a animar a ustedes y les va a decir y nos va a traer información de cómo está la iglesia allí en Colosas por medio de este hermano que muestra amor, fidelidad en el ministerio y consiervo en el Señor, colaborador, con el mismo propósito de dar a conocer la obra de Cristo. Qué nombre, qué credenciales, me encantaría que pudieran decir de nosotros de esa manera. Dice, lo envío a ustedes con este fin, el que ya les dije, para que conozcan nuestros asuntos y para que Él anime sus corazones. Vaya que se los iba a animar un hombre lleno de amor, lleno de fidelidad y un hombre trabajando en la obra y en el ministerio. ¿Cómo nos anima a ver testimonios así? Y se lo envió con Onésimo, el fiel y amado hermano. Curiosamente nada más oímos Onésimo, el fiel y amado hermano. Quiero darte a conocer una historia maravillosa a través de este nombre, de esta persona. Onésimo aquí ya era un fiel hermano y amado por Pablo. Amado a tal grado que llegó a reconocerlo como un hijo. ¿Pero qué crees? Onésimo conoció a Pablo en una prisión, en la cárcel. No sabemos, en arraigo domiciliario donde estaba, no sé cómo llegó a Pablo, no sabemos, no nos describe la Biblia, pero en Filemón sí nos habla que era esclavo de Filemón y salió huyendo y por lo que veo no era un esclavo útil. Útil quiere decir que no estaba dando rendimiento, trabajando a lo mejor correctamente y posiblemente le debía a Filemón dinero. Porque Pablo en la carta a Filemón le menciona que si algo le debe, que se lo ponga a cuenta de Pablo. Pero quiero decirte algo que me voló los sesos. Todo lo que el Jesse nos enseñó en el capítulo 3, aquí se está poniendo por obra. En esta misma carta estamos viendo realizada los principios que Pablo da en el 3 y te los quiero leer de una manera preciosa. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12, por lo tanto, como escogidos de Dios, vistámonos, santos llamados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos, el soporte de sostener al otro, unos a otros, perdonándonos los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, perdónalo. Este es un llamado a no tener resentimientos. Al perdón es una decisión. Ayer orábamos por perdón porque como mujeres traemos muchas cosas cargando. Y sabes que aquí te exhorta Pablo y te dice, el rencor y el resentimiento nomás te tienen prisionera de ti mismo. Perdona, otorga perdón al que te ha ofendido. Dice, y si tienes queja de otro, perdónalo. De la manera que el Señor los perdonó, así también hagan ustedes. ¿Por qué Pablo menciona esto a los colosas, a los colosenses? Porque Filemón vivía en Colosas. Yo me imagino el encuentro cuando se conocieron Pablo y Onésimo y mucho gusto, ¿quién eres? Pues soy Onésimo.
Ay, y esta carta, no, pues va a la Colosas, la estoy escribiendo. Ah, pues yo también soy de Colosas. Ay, tengo un conocido y fiel hermano allá, un amado hermano. Se llama Filemón. ¿Filemón? ¿Vive en Colosas? O sea, yo vengo huyendo de Filemón, era su esclavo, vengo huyendo. Y resulta que Dios le da a conocer a Filemón el mensaje de salvación. Filemón reconoció a Cristo como su Señor y Salvador y cambió toda su vida de estar huyendo, de estar huyendo de no querer trabajar, estar huyendo de Filemón. No sabemos si le debía algo, pero la carta nos da a entender que sí. Pero lo más hermoso es que Pablo aquí ya había puesto en el corazón de Filemón las palabras que nos enseñó en el capítulo 3, cuando dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando los están mirando, como los que agradan a los hombres. Imagínate Onésimo oyendo este mensaje de Pablo. Vas a regresar, pero ya no vas a servir a Onésimo, vas a servir a Dios a través de tu trabajo. Dice, y actúen con sencillez de corazón. Está exhortando a los siervos, a los que eran esclavos, a que actúen así. Sean sencillos de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la herencia y la recompensa de la herencia que tenemos en Él. A Cristo el Señor sirvan. ¿Y qué creen? Ahí va Onésimo con la carta. Y además, Pablo, o sea, ahí va Onésimo, el que era esclavo de Filemón, va de regreso a Colosas a hacer frente a su amo, pero con una nueva identidad. Aquí Pablo ya lo menciona como hermano, fiel y amado hermano. Ya no es un esclavo huyendo, ya es un hombre redimido, con testimonio. Pablo tuvo que haber pasado un buen tiempo con él para poder dar ese testimonio, y además que próximamente estoy segura que vamos a ver la carta de Filemón. Es la única carta que manda a una sola persona, dirigida personalmente a alguien, donde se expresa de Onésimo y intercede por Onésimo para que Filemón lo reciba. Filemón era un hombre de Dios, amado, pero ahora le tocaba hacer realidad esta palabra de perdón y de perdonar al que había sido su esclavo. Entonces estamos viendo aquí que la iglesia está en movimiento y que lo que está predicando se está haciendo simultáneamente. Y eso te quiero llevar a hacer. La palabra de Dios es para vivirla, para hoy ponerla en acción, para edificar tu vida, para cambiarla, para ser la nueva criatura que Dios quiere que seamos. Y bueno, me pico con Onésimo y quisiera estar más tiempo, pero tengo que adelantarme. Dice, les envío con Onésimo, el fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes ya. Ellos les informarán todo lo que pasa aquí. Lo manda como un hermano fiel. Ya conocimos el trasfondo de Onésimo. Después manda saludos finales y nos dicen, les saludan a Aristarco, prisionero conmigo, no sabemos más que era un hermano que estaba prisionero junto con él, y Marcos, el primo de Bernabé. De este sí sabemos algo. Marcos era el primo de Bernabé que en su primer viaje misionero con Pablo se regresó, y en el segundo viaje misionero Bernabé dice, hay que llevarnos a Marcos. Y Pablo, hasta tienen un conflicto, se separan, dice, no, la vez pasada nos dejó a medias, no nos sirvió para nada, no, yo no me lo llevo. Pablo toma su camino, Bernabé se regresa con Marcos, en unos evangelios dice sobrino, es su primo, es su pariente, es lo importante. Y aquí vemos a Marcos ya siendo un hombre consagrado al Señor, ya un hermano fiel. Y vemos que hizo varios recorridos y vemos que escribió el Evangelio de Marcos. Entonces, si estás en un momento de lucha, de prueba, te animo porque Dios es fiel para terminar la obra que ha comenzado en nuestras vidas. Entonces, podemos ver Marco y a Bernabé. Ya han recibido instrucciones acerca de él. Si va a ustedes, recíbanle. Reciban a Marcos, le está diciendo, recíbanlo. Yo lo recomiendo. Y además, hay otro que menciona, que me encanta y no tengo más que decir de él porque no me sé mucho más. Dice, y a Jesús llamado el justo. ¿Te imaginas llamarte Jesús y que te apoden el justo? O sea, es una gran responsabilidad para llevar, ¿no? Y yo creo que nuestro nombre de cristiana es que seamos portadoras de la vida de Cristo también.
Ellos son los únicos de la circuncisión que son colaboradores conmigo en el reino de Dios y que me han servido de consuelo aquí en mis prisiones. Eran judíos convertidos al cristianismo. Y luego dice, los saluda Epafras. ¿Se acuerdan que Epafras lo vimos en el capítulo 2? Cómo Epafras oraba genuinamente. Y nomás lo voy a leer para poder ser concisa en lo que quiero decir. Voy a leer porque ya estudiamos su oración, que era genuina, un clamor, una preocupación. Epafras fue el que llevó el evangelio a Colosas, fue el que abrió la iglesia en Colosas, fue el que llevó la palabra de Dios a Colosas, y su oración es palpitante su manera en que oraba y que nos enseña a orar como él. Dice, los saluda Epafras, quien es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre solícito por ustedes en oración. Ese hombre sabía lo que era perseverar. Y me puse a indagar lo que era ser solícito. Es como agonizando en oración, como un hombre que está en agonía por ustedes, perseverando siempre por ustedes. Qué hermoso ver cuando alguien así nos ama, pero lo lleva delante de Dios. Dice, quien es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre solícito por ustedes en oración, para que estén firmes como hombres maduros. Él anhelaba la madurez espiritual. Dice, para que estén firmes como hombres maduros, completamente entregados a la voluntad de Dios. Porque doy testimonio de él. ¿De quién? De Epafras, de que tiene un gran celo por ustedes, un gran amor. Y por todos los de la Odisea y por los de Hierápolis. Los saludan Lucas también. Lucas es el apóstol, el evangelista, el que hizo el evangelio de Lucas y también Hechos de los Apóstoles. El médico amado. ¿Se fijan? Atrás de él hay una gran iglesia en movimiento, dando a conocer el evangelio. Aquí nomás menciona sus nombres, pero todos ocupaban un lugar en el reino. Y nombra a una persona de la cual quiero hacer mención en esta ocasión. Dice, lo saludan Lucas, el amado hermano, y nada más menciona a Demas. Y solo lo menciona. Y me puse, ¿quién era Demas? ¿Dónde aparece en la Biblia Demas? Y curiosamente lo menciona en 3 ocasiones. Y para sorpresa quiero aquí puntualizar. Demas lo menciona una vez en la carta de Filemón y lo menciona como colaborador mío. Estoy trabajando con Demas. La segunda vez no dice nada de él. Aquí los manda a saludar Demas. No tiene nada que decir. No está haciendo nada Demas por el reino. No manda saludos, nomás manda saludos, pero no está haciendo nada. No lo menciona colaborador, no lo menciona está fiel en el Señor, nada, nomás dice Demas. Y tristemente, vemos un triste final de él en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, donde dice, Demas me ha abandonado, amando más a este mundo. Entonces, a mí no me gustaría ver que no dijeran, Celiana, no está haciendo nada por el reino, sino te pongo en una posición de servir al Señor. Porque tristemente, cuando te estancas, posiblemente estás a punto de apartarte. Demas estaba a punto de apartarse. Y aquí nos dice en 2 de Timoteo que Demas prefirió, amando más al mundo, abandonó a Pablo. Y yo anhelo que esta enseñanza de estos nombres dejan una huella en tu vida. Levántate, persevera hasta el fin. Persevera porque la obra es de Dios. Y Dios es fiel para terminar la obra que comenzó. Y oro para que Demas en algún momento haya vuelto al camino del Señor. Pero la última vez que menciona a Demas, lo menciona tristemente, dice, me ha abandonado amando más a este mundo. Y nos lo deja como una señal de cuidado. Ama más a Dios, que el Señor sea el centro de tu vida. Dice, saluden también a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa, que sugerimos que es mujer, y a la iglesia que está en su casa. Qué hermosa aquí la presencia de las mujeres abriendo una iglesia en tu casa, esa célula de oración que está en tu casa donde la prestas para que la palabra de Dios sea compartida. Estás haciendo lo mismo que Ninfas aquí en Colosas y te felicito y te animo para que lo sigas haciendo. Y si no lo has hecho, sé colaboradora del ministerio para abrir células en casa, para abrir una célula. Tú como líder de mesa estás haciendo lo mismo que Ninfas, estás cuidando de mujeres y estás haciendo que la palabra de Dios se extienda a través de tu vida. Y cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que se lea también en las iglesias de toda la Odisea,
de toda la Odicense y la Odisea. Y léanla también ustedes. O sea, quería que se intercambiaran la carta de los Efesios y la carta de Colosenses. Digan a Arquipo, que probablemente haya sido el pastor que estaba liderando esto, cuide el ministerio que ha recibido del Señor para que lo cumpla. Eso le mandé decir a Arquipo, cuida del ministerio que Dios te dio. Cuida de que has recibido un ministerio del Señor y cúmplelo. Cúmplelo como sirviendo a Dios. Y yo te pido que en el ministerio al que Dios te ha llamado permanezcas fiel, sabiendo que servimos a Dios. Ahora lo saludo de mi propia mano. O sea, yo soy el autor de esta carta, con mi propia mano la he escrito, no me la ha escrito nadie, yo la escribo a ustedes. Y por último, su humilde, después de las peticiones, que lo único que desea es que crezcan los demás en amor, en conocimiento, en sabiduría. Toda esta carta nos llevó a hacer una transformación de toda nuestra escala de valores, de poner nuestra mirada en las cosas que permanecen para vida eterna. Al final, Pablo solo les pide una pequeña petición por él y les dice, acuérdense de mis prisiones. Él se menciona al final y dice, acuérdense de mis prisiones y que la gracia de Dios sea con ustedes. Le pide apoyo, acuérdense de mí. Debe de estar batallando, pero lo principal son ustedes. Pero si se acuerdan, acuérdense que estoy en prisión. Y yo te pido que tengas ese corazón de gracia, de misericordia, y anhelo que esta carta te haya sido de gran bendición y que la pongamos por obra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, que te cambie, te modifique y te transforme. Que Dios te bendiga. Es una bendición haber compartido esta carta y ser parte de la transformación de Dios. Amén.